Ecografía y punto. Somos Susana y Saichi, radiólogas con especial dedicación a la ecografía, y estamos deseando contarte todo lo que sabemos sobre este apasionante mundo. Te enseñaremos las novedades, los tips más destacados y realizaremos entrevistas con expertos sobre diferentes temas relacionados con la ecografía. Gracias por dedicarnos tu tiempo y disfruta de nuestro podcast. Hola, bienvenidos a el episodio número 3 del podcast Ecografía y punto. Gracias por estar con nosotros. Hoy empezamos ciclo de entrevistas y estoy especialmente contenta porque tengo a una gran profesional a mi lado. Además de gran profesional, es amiga y ella es Marta Moya de la Calle, adjunta de urgencias en el Hospital Río Ortega de Valladolid, y ha vivido en primera línea toda esta pandemia y esta situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Ella además se ha especializado en ecografía pulmonar y nos va a contar un poco cómo ha sido todo este proceso y toda la evidencia que hay al respecto. Buenos días, Marta, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, buenos días. Pues nada, muchas gracias por invitarme a estar aquí en este podcast y a charlar un ratito, encantada. Y bien, muy bien, aquí estamos a ver si favorecemos la ecografía pulmonar y animamos a todo el mundo a que realice más ecografía, que es una herramienta fundamental. Está claro. Cuéntanos un poco, Marta, cómo has vivido todo, esta pandemia y esta situación que estamos viviendo tan única en el mundo, que no habíamos vivido antes, y cómo lo estáis viviendo en la urgencia, que es uno de los puntos más álgidos donde tenéis contacto directo con los pacientes. Pues ha sido un shock, quiero decir, ha sido un cambio de manera de trabajar y un cambio de parámetros clínicos, de circuitos, de todo, aparte del colapso que vivimos a principio de la pandemia, en marzo y abril, y que ahora se está volviendo a repetir, y empezamos a estar ya en cifras pues otra vez muy, muy altas de ocupación de camas de UCI, de ocupación de las urgencias. Pues aparte del colapso fue una manera de trabajar totalmente distinta y tuvimos que emplear pues todos los recursos, ir aprendiendo del virus a medida que iban pasando las cosas, y que aprendíamos cada vez más de la clínica y de pues todas las experiencias de tratamiento, de diagnóstico, de triaje. Y ahí fue cuando pues descubrimos que la ecografía pulmonar era una herramienta clave, un recurso clave en el manejo de este tipo de casos, y era muy eficiente tanto para el triaje como para el diagnóstico, como para el seguimiento de los pacientes, y te ayudaba muchísimo a apoyar la toma de decisiones, que es muy difícil, a apoyar la toma de decisiones también en el ámbito de seguimiento del paciente, porque yo hablo desde el punto de vista de urgencia, pero los compañeros que han hecho ecografía en primaria pues le han sacado muchísimo rendimiento también, porque te ayuda muchísimo a decidir el seguimiento, si hay que mandarlo al hospital, si hay que dejarlo en domicilio, si además se puede hacer en domicilio también ecografía, o en la residencia, que también han sido pues unos puntos, las residencias han sido unos focos de contagio importantes y puntos de atención muy importantes, y sobre todo en Castilla y León. La verdad es que las residencias de ancianos ha sido un foco donde la ecografía pulmonar podría haber tenido un papel muy relevante, pero también está el problema del contagio y de la transmisión tan rápida, que hace que tengáis, que haya que disponer, que no se disponía de EPIs para poder. La ecografía es una técnica que tiene mucho contacto con el paciente, un contacto muy directo, y entonces era difícil acercarse a los pacientes para poder realizar la técnica. Vosotros lo teníais más fácil porque estabais en el circuito que tenía. ¿Cómo eran los circuitos? ¿Diferenciabais entre limpio y sucio? Sí, nosotros desde el primer momento se estableció un pretriaje fuera del hospital para dividir a los pacientes en dos circuitos, tanto pacientes con sospecha de COVID como no sospecha de COVID, porque claro, las urgencias no solo han venido pacientes con coronavirus, seguían viniendo pacientes, todos los pacientes que atendemos nosotros normalmente en una urgencia hospitalaria, entonces seguía habiendo infartos, seguía habiendo rupturas de aneurismas, seguía habiendo fracturas.
Y nada, pues desde fuera del hospital se dirigía a cada uno de los 2 circuitos. Son 2 circuitos independientes en los que estás perfectamente protegido en ambos, y bueno, pues los pacientes se dirigen a uno u otro dependiendo de un checklist que se pasa al inicio. Nada más llegar, a todos los pacientes, vengan por lo que vengan, y se dirige a los pacientes hacia uno u otro circuito. Entonces, en el circuito de coronavirus, allí estamos con el EPI puesto las 24 horas. No estamos, o sea, vamos haciendo turnos, no estamos 24 horas con el EPI puesto, vamos haciendo turnos de 4 o 5 horas y nos vamos turnando, pero siempre hay alguien vestido y bueno, pues se tienen todas las medidas especiales. Es verdad que esto en primaria, la utilización de la ecografía en primaria, pues necesita protección, pero me consta que en primaria también tienen 2 circuitos y también se pone en EPI, ven pacientes con sospecha de coronavirus y pacientes con coronavirus. Y bueno, realmente no es tan difícil proteger el equipo. Además, estos equipos ahora, que cada vez hay más equipos portátiles, pequeñitos, manejables, son muy fáciles de proteger y muy fáciles de utilizar. Eso es un tema muy interesante, Marta. El tema de la protección personal con el EPI, que ya hemos hablado, y la protección del ecógrafo. Para que, ¿cómo lo protegíais? ¿Qué tipo de ecógrafo utilizáis? ¿Qué tipo de ecógrafos hay hoy en día para poder realizar ecografía pulmonar de forma fácil y en la cabecera del paciente? Claro, la ecografía pulmonar tiene una característica muy importante que la diferencia un poquito del resto de ecografía, y es que se basa en artefactos. Entonces, todos esos, normalmente el aire es una cosa que te molesta mucho en cualquier tipo de ecografía y que intentas evitar a toda costa o minimizar los posibles artefactos que te hace el aire. Aquí vamos a hacer una ecografía del aire, vamos a hacer una ecografía del pulmón. Entonces es una ecografía que desarrolló David Lichtenstein y está toda basada en artefactos, en imágenes artefactadas. Entonces no se necesitan grandes equipos, ni se necesitan preset específicos. Si tienes un preset de pulmón en el ecógrafo, fantástico, pero lo puedes hacer perfectamente con un preset de abdominal o con un preset vascular normal. Y eso, al basarse en artefactos, pues no hace falta que sean equipos muy buenos. Cualquier equipo portátil que a lo mejor para hacer una técnica, una exploración más reglada, una exploración abdominal, pues siempre vas a notar que tienen a lo mejor un poquito peor de calidad. Para la ecografía pulmonar son estupendos. Y bueno, ahora mismo en el mercado, pues respondiendo a tu pregunta, hay ecógrafos de todo tipo, desde ecógrafos muy potentes hasta ecógrafos portátiles. En principio yo creo que lo ideal para pulmonar es un ecógrafo que se pueda manejar bien, que se pueda mover bien y que sea un poco un ecógrafo multifunción que te sirva pues no solo para hacer ecografía pulmonar, sino otro tipo de técnicas ecográficas. La protección de los equipos, pues en principio es sencilla. Si tienes equipos suficientes, puedes dejar un equipo en la zona en la que se atienden a pacientes con coronavirus, y entonces podrías utilizarlo con normalidad, y solo después de que esto termine pues habría que hacer una limpieza. Ya sabes que siempre un desinfectante no corrosivo para las sondas ni para el ecógrafo, y bueno, pues eso es una opción. Si tienes suficientes ecógrafos, dejar uno solo para utilizar en COVID, y si no tienes, como es lo normal, que normalmente solo hay un ecógrafo en el centro de salud o un ecógrafo personal de estos portátiles, pues lo tienes que proteger o bien con una funda, que venden fundas. Se pueden utilizar preservativos normales para las sondas que se pueden poner. Se puede utilizar film transparente y envolver todo el ecógrafo, y nada, es un recurso barato, sencillo, y realmente no se tarda, porque sería envolver el ecógrafo, y una vez que lo has utilizado y que te estás quitando el EPI, pues quitas el film transparente igual que quitas todo, lo metes en la bolsa con el EPI y se desecha igual. Realmente no es complicado la desinfección del equipo ni la protección del ecógrafo.
La verdad es que cada vez conocemos más acerca de cómo actuar en estos casos y es muy interesante todo esto que nos estás contando. En cuanto a la ecografía pulmonar, ¿cómo ha ido evolucionando la evidencia en cuanto al COVID-19, a la COVID-19? ¿Cómo se ha ido viendo qué signos encontrábamos o qué teníamos que ver? ¿Qué comparación tiene con la radiografía de tórax? Cuéntanos un poco cuál es la evidencia y cómo se justifica el uso de la ecografía pulmonar en COVID-19. Pues hombre, yo creo que, la sobrecarga asistencial dentro de esta pandemia, las peculiaridades de la atención a pacientes que tienen un elevado potencial de transmisión de la infección, la necesidad de manejar pacientes sospechosos de COVID en ámbitos, pues como comentábamos, como en los domicilios, como en las residencias o los hospitales de campaña, que también hemos tenido puestos así enseguida. Todo eso ha hecho que rediseñemos un poquito protocolos de actuación y que busquemos pues fórmulas muy eficientes o más eficientes y más seguras de manejar a estos pacientes, tanto de manera individual como a nivel de la pandemia, ¿no? Entonces la ecografía torácica, la ecografía pulmonar, en este sentido presenta muchísimas ventajas. Con respecto a la radiología convencional, pues es desde luego más sensible que la exploración física, porque lo que sí que hemos visto es que este tipo de los pacientes con neumonía, que es para lo que es muy útil la ecografía pulmonar, en la exploración física muchas veces no oías crepitantes. Las neumonías víricas son neumonías con infiltrados bilaterales, parcheados, que muchas veces no se traducen en la exploración física en ese crepitante que oímos muchas veces en las neumonías bacterianas. Entonces, desde luego, ventaja frente a la exploración física normal con el fonendo, 100%, o sea, se veía muchísimo más con la ecografía, pero es que también tiene ventaja respecto a la radiografía de tórax, que muchas veces en estos pacientes se ha hecho portátil porque no se iban al servicio de rayos por no contaminar los dos circuitos y había un técnico de rayos dedicado a hacer radiografías COVID, y entonces eso se hace con un aparato portátil, con lo cual la calidad de la ecografía tampoco es la mejor. Entonces, frente a la radiografía de tórax, también ha mostrado muchísima más sensibilidad para detectar neumonías. Casi te diría que en algunos casos a nivel de un TAC de tórax. Si la ecografía la hace un explorador experto y se hace bien, puede llegar a ser tan específica y sensible como un TAC de tórax. Y muchas veces no se veían lesiones en las radiografías y sí se ven en la ecografía. Entonces, para el diagnóstico, importantísima la ecografía, pero es que también para el seguimiento, porque nos ayudaba a evaluar un poquito a los pacientes con infección por SARS-CoV-2 y también un poquito para individualizar el tratamiento, para hacer el seguimiento de ese paciente, porque la ecografía es una técnica muy dinámica y nos ayudaba pues, a estratificar a los pacientes según gravedad, a hacer el seguimiento evolutivo de las lesiones pulmonares a lo largo del tiempo, tanto en urgencias cuando pasan varias horas como a lo largo del tiempo en días. En urgencias, pues cuando pasan muchas horas, nos ayuda a valorar pues, si el tratamiento que estamos poniendo es eficaz o no es eficaz, o si tiene complicaciones asociadas a esta enfermedad, como todos sabéis, como son pues, la afectación cardíaca, las miositis, la miocarditis, las sobreinfecciones bacterianas que a veces tienen estos pacientes, los tromboembolismos, los fenómenos tromboembólicos, tanto pulmonares como venosos. Entonces te ayuda, ya te digo, tanto a descartar complicaciones como a ver evolución, seguimiento del paciente, estratificar a los pacientes según el riesgo. Te ayuda a tomar las decisiones y a realizar tanto el triaje como el diagnóstico como el tratamiento. Muy interesante. La verdad es que, hombre,
es un poco arriesgado desde mi punto de vista el decir que la ecografía pulmonar tiene que ser alguien muy experto para valorar la misma sensibilidad que un TAC de tórax, porque un TAC de tórax al final nos deja ver toda la patología. Pero bueno, imagino que en gente que sea muy experta podrá llegar a ser casi igual. Pero ¿tú crees que...? Hay casos que dicen eso, vamos, hay estudios con series que dicen eso, que la radiografía hasta un 70% de los casos te los pueden no detectar y la ecografía se pone casi al nivel de un TAC torácico, ¿no? Lo bueno de la ecografía es eso, o sea, con respecto al escáner, que el escáner probablemente te dará muchísima más información sobre las lesiones, es que es dinámica, entonces es que te permite evaluar al paciente, pues eso, si tú le estás poniendo un tratamiento y está funcionando, por ejemplo, ¿no? Cuando hay insuficiencia cardíaca asociada, cuando hay edema, tú le puedes poner el tratamiento y ir viendo cómo ese tratamiento va mejorando al enfermo, ¿no? Entonces al ser una técnica dinámica, tiene esas ventajas con respecto al escáner, claro. Está claro que ahí se demuestra que la ecografía es el quinto pilar de la exploración física, porque es un complemento para urgencias y para atención primaria, relevante a la hora de tomar decisiones en el tratamiento y en el seguimiento del paciente. ¿Cómo lo ves de cara a atención primaria? ¿Qué les dirías para utilizarla? O sea, ¿qué les recomendarías para utilizar la ecografía? ¿En qué estaría indicado? Pues, a ver, en atención primaria yo creo que es un recurso clave. La ecografía es el fonendo del siglo XXI, dicen, ¿no? Y es una herramienta pues muy potente que complementa pues toda la exploración física y sobre todo que te ayuda a decidir. Es un recurso que no radia, es un recurso que te puede ayudar a decidir el destino del paciente, a tomar decisiones clínicas y bueno, pues es fundamental. Yo creo que a ver, para el diagnóstico de COVID son fundamentales la clínica, las pruebas complementarias también, de laboratorio, que además deben ser accesibles y rápidas, pero yo creo que la ecografía te ayuda a establecer unos criterios objetivos y universales de derivación, de diagnóstico primero, de ver si ese paciente tiene neumonía o no, que a mí me parece fundamental y además pues, te puede ayudar a no consumir recursos hospitalarios valiosos, que en el caso de la pandemia, cuando estuvimos confinados, pues era complicado y te puede ayudar pues eso, a no consumir esos recursos hospitalarios, a no necesitar una radiografía, a poderlo hacer a pie de cama del paciente, tanto en domicilio como en residencias, pues tú puedes hacer un diagnóstico del paciente, puedes evaluar si ese paciente tiene neumonía o no y puedes estratificar el riesgo, que también me parece muy importante para decidir si ese paciente pues debe ser derivado a un hospital o a un centro de referencia para seguir su tratamiento o no. Ahí me parece un punto clave, o sea, poder decidir si derivas o no derivas al paciente con una ecografía es un punto y aparte en esta pandemia. Claro, porque la exploración física se queda corta. Es que lo que hemos visto en estos pacientes, primero, la exploración física con un EPI es compleja. Piensa que es un paciente con riesgo infeccioso, que te tienes que acercar a él de una manera determinada, que deben ser exploraciones cortas, porque si estás sospechando que es un infeccioso, aunque tú vayas protegido, pues no te puedes dilatar en el tiempo eternamente, tienes que ser ágil y hacer una exploración corta. Auscultar con un EPI, con las gafas, el gorro, todo eso no es tan sencillo. Entonces realmente la exploración física yo creo que se queda un poco coja a la hora de decidir y hacer una ecografía pulmonar que es rápida, que es sencilla de hacer, te puede ayudar eso muchísimo a diagnosticar al paciente y a decidir lo que haces con ese paciente, ¿no? Bueno, Marta, o sea, súper interesante y es que además creo que va a aclarar muchas dudas a los que nos están oyendo.
Para terminar, ¿puedes resumir como en 4 o 5 puntos cuáles son las alteraciones más frecuentes que te puedes encontrar en la ecografía pulmonar? Sí, bueno, en principio lo que vamos a ver es un patrón. Bueno, habría que hacer una exploración, ya os he dicho, cómo protegiéndote tú, protegiendo el aparato también, y bueno, se necesita pues necesitas tener cierta formación, pero es verdad que la ecografía pulmonar yo creo que es de las técnicas más fáciles y en las que la curva de aprendizaje es más corta y bueno, pues yo creo que se puede hacer de manera más sencilla que una exploración reglada abdominal, que exige pues mucho más estudio y mucha más experiencia. En principio habría que hacer cortes longitudinales para localizar las zonas con lesiones. Si la lesión está en contacto con la pleura, la vamos a ver. Y este tipo de lesiones sí que dan, el COVID sí que da lesiones subpleurales que son las que se ven. Tendríamos que hacer un corte longitudinal, localizar las lesiones y bueno, pues luego una vez que hemos localizado esa lesión, bascular la sonda, hacer un corte más transversal, más oblicuo, intercostal, para intentar explorar más a fondo. Las áreas de afectación más frecuente son las posteriores, las posteriores y las inferiores. No hay que olvidarse nunca de explorar la axila, que también son zonas donde podemos ver lesiones. Y cuando la afectación ya la vemos en áreas anteriores, eso indica peor pronóstico. O sea que eso siempre nos puede ayudar a decidir por qué se ve un poquito peor pronóstico. En principio las lesiones fundamentales que vamos a ver pues son líneas B, que es lo que vamos a ver sobre todo, tanto focales como difusas, sobre todo focales en la zona de la lesión, ¿no? Y bueno, normalmente lo vamos a ver que la afectación no es simétrica, como en la insuficiencia cardíaca, que vamos a ver líneas B de manera simétrica en todos los campos pulmonares, sino que es eso, más localizada, más focal, y es una de los hallazgos más importantes. Las consolidaciones las vamos a ver también, vamos a ver principalmente con consolidaciones subpleurales, que muchas veces no implican dolor, cuando lo vemos en la clínica, o sea que es que tampoco ahí la clínica nos va a ayudar porque no es la típica condensación bacteriana de un paciente con toda la clínica florida. Entonces muchas veces no van a implicar dolor pleurítico, o sea que eso no nos va a ayudar. Lo que decíamos, si esas consolidaciones subpleurales afectan a las áreas anteriores, normalmente el paciente está peor, tiene un pronóstico peor, normalmente desatura más el paciente cuando lo vemos asociado con la clínica, ¿no? Esas consolidaciones subpleurales sí que pueden ser un poquito más difíciles de encontrar, sí que hay que en exploradores menos expertos, pero realmente sí que son muy significativas de COVID. Recordar eso, que hay que ver sobre todo zonas posteriores, un poquito, hay que explorar siempre los dos campos. Y bueno, pues lo que veremos es eso, podemos ver una consolidación subpleural, un engrosamiento de la línea pleural, que la podemos ver irregular, engrosada, como a mordiscos, algunos autores la describen así, con un deslizamiento pleural un poquito disminuido si lo comparamos con otros campos pulmonares. Y el derrame pleural, bueno, podemos ver consolidaciones más amplias, que sí que eso indicaría siempre peor pronóstico, y podemos ver derrame pleural, pero es muy poco frecuente, es muy poco frecuente. El derrame pleural que vamos a ver en el COVID va a ser leve y una cosita como más pequeñita, no va a ser un derrame pleural amplio a lo que estamos acostumbrados. Así que esos son los principales patrones. Para resumir sería líneas B, en principio un pulmón normal que lo vemos aireado con líneas A,
sin problemas. Cuando el paciente va teniendo más clínica o va teniendo la neumonía, podemos empezar a ver líneas B, que pueden ser difusas, pero normalmente son focales. Y luego vamos a ver consolidaciones subpleurales con ese engrosamiento, esa irregularidad de la línea pleural, esa disminución del deslizamiento pleural. Y finalmente, si la neumonía es muy grande, pues veremos ya una condensación como las que vemos en las bacterianas, con hepatización, áreas de eso, de tejido pulmonar que parece el hígado, broncograma aéreo, etcétera. Entonces, si vemos todo eso, o sea, con todo eso para englobarlo en el conocimiento, en principio yo creo que el manejo en primaria sería cuando la ecografía pulmonar es normal y en el momento en el que vemos líneas de condensaciones subpleurales hay que llevarlo al hospital porque ahí hay que completar el manejo con una analítica, hay que ver y sobre todo si el paciente es un paciente sensible, que es un paciente que tenga otros problemas, una edad avanzada, otros tipos de problemas o de antecedentes, pues ahí hay que manejar incluso valorar el ingreso hospitalario. Bueno, o sea, claro y conciso. Una de mis frases favoritas y que es muy aplicable a primaria es que es tan importante descartar como diagnosticar. Y el descartar a los pacientes sanos y que no hace falta derivar es tan importante como diferenciar los pacientes que hay que derivar. Sí, es que es muy importante porque además, ¿sabes qué pasa? Que con el COVID lo que hemos visto es que los pacientes a veces en la clínica no está muy relacionada con la gravedad. Hemos visto pacientes jóvenes que ellos no tienen una sensación de disnea así muy intensa, pero tú ves que a la exploración estás hablando con ellos y les falta el resuello, no son capaces de hablar, les ponen el saturímetro y desaturan un montón, pero ellos no tienen esa sensación de gravedad. Entonces ahí te ayuda muchísimo la ecografía porque si ves la condensación, pues ya lo tienes clarísimo que es un COVID y que puedes derivarlo, claro. Y por último, para acabar esta charla tan interesante, habrá que promocionar un poquito ese estudio que tienes por ahí pendiente que tienes que contarnos, ¿no? ¿Cómo es evaluar el impacto de la formación en ecografía pulmonar en COVID-19 en atención primaria? Sí, la verdad es que, bueno, la ecografía es una herramienta y un recurso fundamental, pero es verdad que todavía tenemos pendiente el que atención primaria esté formada de manera generalizada en todo esto. Uno de los retos que yo creo que quedan pendientes de esta pandemia y que, bueno, pues es un mensaje que sí que queremos lanzar desde aquí, es la importancia de que el médico de familia disponga de ecógrafo en el centro de salud, pero que también que aprenda a desarrollar las técnicas más importantes de ecografía para su manejo y diagnóstico, y entre ellas la ecografía pulmonar, que es verdad que, bueno, pues hay que intentar formar a profesionales, darles una capacitación adecuada para que tengan una experiencia amplia y puedan manejar todo esto, y establecer eso, que la formación en ecografía se haga de manera reglada. Entonces nosotros tenemos un proyecto de investigación becado por la Junta de Castilla y León para formar a los médicos de familia en ecografía, y lo que vamos a estudiar o lo que vamos a valorar es ir dándoles una formación pequeñita, fácil, sencilla, accesible, pues ellos pueden empezar a hacer ecografía y, bueno, pues podemos capacitarles para realizar esa ecografía de manera adecuada y valorar que si esa formación y luego el utilizar esa herramienta como es la ecografía es positivo a la hora de manejar a estos pacientes con neumonías por coronavirus. Así que nada, ahí estamos trabajando y estudiando y vamos, yo estoy segura que el estudio va a arrojar las conclusiones que ya sabemos de manera empírica, ¿no? Y que es que la ecografía pues es una técnica sencilla, fácil de aprender, inocua, dinámica y que te ayuda como herramienta en el diagnóstico clínico de manera fundamental.
Bueno, Marta, y por supuesto, cuando tengamos los resultados, aquí te tendré para que nos cuentes cómo ha sido ese estudio y cuáles han sido los resultados tan interesantes que estoy segura que van a salir de ahí. Marta, muchísimas gracias por formar parte de esta locura en la que me he metido. Ya sabes que yo estoy ahí siempre dándole vueltas a nuevos proyectos. Me ha parecido una entrevista muy interesante. Me ha encantado la forma de transmitir todo lo que se ha vivido durante estos meses. Y nada, que muchísimas gracias por escucharnos todos lo que hayáis llegado hasta aquí. Marta, si quieres decirnos algo para despedir. Nada, gracias a ti por darme esta oportunidad de charlar un ratito y nada, pues como conclusión eso, insistir en la importancia de la detección de los pacientes COVID desde atención primaria, en la importancia de que todos seamos responsables y bueno, pues pongamos de cada uno nuestro granito de arena para que esta pandemia pase pronto y podamos volver a la normalidad enseguida. Eso, y que vamos a estar aquí con este podcast y con muchas más acciones que realizaremos, fomentando y promoviendo la formación de ecografía allá por donde se requiera, sobre todo médicos de atención primaria, porque es un poco donde vemos la falta. Tenemos aparatos pero no tenemos formación, pero cualquier sanitario, cualquier médico que quiera aprender a entrar en este mundo tan apasionante y conocer esta herramienta con la que se pueden hacer tantas cosas y tan potente. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí. La semana que viene tendréis más contenidos. Un saludo. Adiós. Adiós.